El año 2025 se ha desarrollado con acontecimientos que reflejan sorprendentemente lo que fue escrito en la Biblia hace siglos. Tomemos las guerras, por ejemplo. Rusia ha continuado su implacable ataque contra Ucrania, lanzando constantes bombardeos aéreos, causando innumerables muertes e incluso provocando temores de una posible confrontación nuclear. Este escenario refleja exactamente lo descrito en Mateo 24, 6-7. Oirán de guerras y rumores de guerras. Nación se levantará contra nación. Mientras tanto, Israel lanzó una operación llamada Poder y Espada en Gaza, rompiendo una frágil tregua y provocando la muerte de más de 100 palestinos desde octubre. El libro de Zacarías, capítulo 12, versículos 2 y 3, predijo una situación así con escalofriante precisión. Habló de Jerusalén como una copa que hace temblar, un punto de conflicto donde muchas naciones se reúnen con hostilidad. Y lo que estamos presenciando son solo algunos ejemplos. ¿Podría todo esto ser accidental? De ninguna manera. Estos eventos coinciden claramente con la profecía bíblica, desarrollándose paso a paso. Es posible que 2025 sea el inicio de los dolores de parto mencionados por Jesús, las señales iniciales antes del caos final. El año 2026 podría marcar el inicio de la famosa tribulación de 7 años, una época llena de falsos tratados de paz, plagas devastadoras y castigos divinos que harán que el 2025 parezca leve en comparación. En este video voy a revelar la verdad que la mayoría de los medios no está contando. Te mostraré los eventos del 2025 y cómo cada uno se conecta con profecías antiguas. Se está formando un patrón y apunta directamente al 2026 como la chispa que podría encender la cadena final de acontecimientos. Así que comencemos. Hijo de hombre, vuelve tu rostro hacia Gog, de la tierra de Magog, el príncipe principal de Mesec y Tubal. Profetiza contra él y dile, así dice el Señor Dios, he aquí, estoy contra ti, oh Gog. Este pasaje de Ezequiel también menciona a Persia, Cus, Fut, Gomer y a los pueblos de Togarma, en el lejano norte, naciones que forman una coalición. Pero, ¿cómo se conecta esto con la actualidad? En julio de 2025 ocurrió una gran escalada. Israel lanzó un ataque poderoso contra Hezbolá, en el sur del Líbano y en Beirut. Esto comenzó el 28 de julio, después de que Hezbolá disparara cohetes contra ciudades del norte de Israel, como Kiryat Shmona. En solo 5 días, Israel atacó depósitos de armas, destruyó túneles subterráneos utilizados para contrabandear misiles desde Irán y apuntó a líderes de alto rango de Hezbolá. La operación resultó en 150 muertes civiles, obligó a 200.000 personas a abandonar sus hogares y dejó sin electricidad a grandes sectores de Beirut, empujando al frágil gobierno libanés al borde del colapso. Lo aún más asombroso es que Israel utilizó armas guiadas por inteligencia artificial, haciendo que los ataques fueran increíblemente precisos, pero también devastadores. Barrios enteros fueron arrasados. Hezbolá respondió con drones suicidas fabricados con tecnología iraní, hiriendo a 12 soldados israelíes en la ciudad de Nahariyah. Este conflicto refleja con notable claridad lo que dice Ezequiel 38, 2-6. La profecía habla de un gran ataque contra Israel liderado por Gog de Magog, con aliados como Persia, que hoy es Irán, y otras regiones que se cree están en África y en zonas al norte, incluyendo Siria y Líbano. En este conflicto real, Hezbolá, apoyado por Irán, está combatiendo desde el Líbano justo al norte de Israel. Esta alianza parece coincidir con la profecía. Ezequiel describe a varias naciones uniéndose contra Israel, y lo que sucedió en 2025 muestra las primeras etapas de esa visión.
prepara el escenario para una guerra mayor en 2026, donde fuerzas del norte y del este podrían avanzar para una batalla masiva. Ahora pasemos a Apocalipsis 6, 5 a 6, que dice: «Y miré, y he aquí un caballo negro. El que lo montaba tenía una balanza en la mano, 1 litro de trigo por 1 denario». En abril de 2025, la brutal guerra civil en Sudán entró en su tercer año, creando el peor desastre humanitario del planeta. La lucha entre el ejército sudanés y las fuerzas de apoyo rápido ha destruido ciudades como Jartum y Sennar. Según las Naciones Unidas, han muerto más de 150.000 civiles. Más de 10 millones de personas han sido obligadas a abandonar sus hogares. La hambruna está en todas partes. En Jartum, el precio del trigo subió un 300%, y en los mercados locales, una sola barra de pan cuesta lo que una persona promedio gana en un día. Las granjas en Darfur fueron incendiadas y se bloquearon los convoyes de ayuda. Esto dejó a 25 millones de sudaneses con apenas lo suficiente para sobrevivir. Niños desnutridos están muriendo cada día. En Sennar, el hospital principal de la ciudad fue bombardeado, cortando el acceso a la atención médica. Videos filtrados muestran a civiles desesperados comiendo hierba para mantenerse con vida. Esta sombría realidad refleja la visión del jinete del caballo negro, que simboliza hambruna extrema y crisis económica. La Biblia describe un mundo donde solo se puede comprar una comida con el salario de todo un día. Una imagen de escasez y hambre profunda. El sufrimiento de Sudán es una versión real de esta profecía. Conseguir alimentos es casi imposible. Los precios son escandalosos. Millones están hambrientos, tal como lo anunció el caballo negro. La guerra ha provocado una ola de hambre y miseria, preparando el terreno para desastres globales aún más devastadores que podrían estallar en 2026. Pablo escribió: «En los últimos días vendrán tiempos peligrosos. La gente solo se amará a sí misma. Serán codiciosos, arrogantes, orgullosos y desobedientes a sus padres. No serán agradecidos ni respetuosos, no tendrán compasión, serán implacables, calumniarán a otros, perderán el control, actuarán con crueldad y odiarán lo que es bueno». Estos últimos días se describen como un tiempo antes del regreso de Cristo, cuando la moral colapsa y las personas viven sin preocuparse por los demás, consumidas por el ego y la crueldad. La Biblia presenta una imagen inquietante de un mundo lleno de personas sin corazón, egoístas, que rechazan a Dios y causan daño. No es solo una idea, está ocurriendo ahora. En 2025, la guerra civil en Myanmar se convirtió en una catástrofe total. El conflicto comenzó con un golpe militar en 2021, pero este año ha explotado en algo mucho peor. El régimen militar, que antes tenía el control total, ahora solo domina el 20% del país. Las milicias étnicas y la resistencia popular han tomado territorios importantes, incluyendo partes del estado de Shan y de Rakhine. En un informe de abril, las Naciones Unidas registraron más de 1.000 bombardeos aéreos del ejército sobre zonas civiles. Se usaron bombas incendiarias para destruir hospitales y escuelas. Más de 3 millones de personas han sido desplazadas, huyendo al bosque sin comida, agua ni refugio. Los informes más horribles acusan al ejército de usar la tortura como herramienta de terror. En prisiones secretas se aplican descargas eléctricas y agresiones masivas a los prisioneros. Los niños soldados son ejecutados públicamente después de ser obligados a combatir por fuerzas rebeldes. Este es un ejemplo vívido y aterrador de la profecía. El lado más oscuro de la humanidad está a la vista: violencia, traición, la ruptura de las familias y la moralidad.
El colapso de Myanmar en el caos, la crueldad y la decadencia moral refleja exactamente lo que Pablo advirtió. Un mundo que se hunde en la maldad a medida que se acercan los últimos días. En febrero salió a la luz un incidente particularmente perturbador. Videos virales mostraron a soldados de la Junta en Myanmar disparando contra civiles indefensos en un mercado concurrido en Mandalay. Gritaban insultos viles mientras reían, una muestra espantosa de crueldad. Aunque el régimen militar negó el suceso, los testigos confirmaron lo que realmente ocurrió. Este comportamiento brutal, el desprecio por la vida humana y la traición a los valores espirituales en una nación conocida por su herencia budista, donde incluso los templos sagrados ahora son usados como bases militares, reflejan exactamente lo que Pablo advirtió. Un tiempo en que las personas se vuelven despiadadas, obsesionadas con el control y enemigas de todo lo bueno. Lo que vimos en Myanmar en 2025 es más que una crisis local. Es un escalofriante cumplimiento de las Escrituras, una muestra del colapso moral que se extiende por el mundo. Y si este patrón continúa, el 2026 podría empujar al mundo hacia días aún más oscuros, cumpliendo profecías antiguas con una precisión aterradora. El profeta Joel, en el capítulo 2, versículo 30, describe señales inconfundibles que aparecerán antes de la llegada del día del Señor. No son simbólicas, son alertas divinas, derramamiento de sangre, incendios furiosos y columnas de humo que se elevan al cielo. Estas señales están destinadas a despertarnos antes de que llegue el juicio, como una cuenta regresiva desde el cielo. Y sorprendentemente, en esa misma Myanmar, devastada por la guerra, la naturaleza pareció alzar su voz. El 28 de marzo de 2025, exactamente a las 9:43 de la mañana hora local, un potente terremoto sacudió los alrededores de Mandalay. Con una magnitud de 7,7, partió la tierra y redujo estructuras antiguas a escombros. Más de 4.500 personas murieron en solo minutos. La destrucción alcanzó un total de aproximadamente $12.000 millones, convirtiéndolo en el segundo desastre más devastador de todo el año. Pero el terremoto solo fue el comienzo. Surgieron incendios por todas partes. Cables eléctricos caídos encendieron casas de madera y humo negro se elevó al cielo, colgando como una cortina oscura sobre la ciudad durante días. El mercado central de Mandalay quedó reducido a cenizas y pueblos cercanos vieron barrios enteros consumidos por las llamas. Los residentes no tuvieron más opción que huir mientras todo lo que poseían se incendiaba. Las cifras fueron impactantes. Más de 30.000 hogares se perdieron, muchos de ellos pertenecientes a familias ya desplazadas por la guerra. Quedaron atrapados en una pesadilla, huyendo tanto del conflicto humano como de la furia de la naturaleza. Este momento catastrófico se alinea exactamente con la profecía de Joel. Terremotos que desgarran el suelo, incendios que lo consumen todo y columnas de humo que oscurecen los cielos. En Myanmar, todas estas señales se unieron en 2025 como una versión en vivo de la visión de Joel. Nos muestra que las advertencias bíblicas no son lejanas ni abstractas, ya están ocurriendo, visibles para todos. Y si tanta devastación puede suceder en un solo lugar durante un solo año, surge la pregunta, ¿qué podría traer el 2026? Joel advirtió sobre señales aún mayores para preparar al mundo. Podríamos estar más cerca de lo que pensamos. El primer ángel tocó la trompeta y granizo y fuego mezclados con sangre fueron lanzados sobre la tierra y se quemó la tercera parte de la tierra. Eso está en Apocalipsis 8:7, donde los mismos cielos se convierten en fuente de destrucción. El fuego cae, la tierra se quema
y todo lo verde se convierte en ceniza. Esto no es poético, es juicio puro y ardiente. Y en enero de 2025, un evento aterrador en Los Ángeles pareció reflejar exactamente esas palabras. El 7 de enero, 3 incendios forestales separados estallaron casi al mismo tiempo en las colinas que rodean la ciudad. El incendio de Palisades, el de Eaton y el de Sunset. Avivadas por violentos vientos de Santa Ana que soplaban a más de 100 kilómetros por hora, las llamas crecieron en tamaño y velocidad. En solo 2 días, más de 150.000 acres fueron incinerados. Los incendios destruyeron 18.000 edificios, viviendas y estructuras. Los daños superaron los 53.000 millones de dólares, convirtiéndolo en el desastre natural más costoso del mundo ese año. 500.000 de personas tuvo que evacuar barrios como Malibu y Pacific Palisades. El cielo sobre Los Ángeles permaneció oscuro por semanas, y ceniza cayó como nieve gris en toda la región. Los bomberos encontraron vehículos derretidos en las carreteras, con metal goteando sobre el pavimento. En algunas zonas, el calor creó tormentas de fuego, llamas tan intensas que generaron su propio clima, con llamaradas de más de 30 metros de altura. Aunque no cayó granizo literal, las tormentas eléctricas que acompañaron los fuertes vientos encendieron aún más incendios. De noche, el resplandor rojo sangre del cielo llevó a muchos a decir que parecía el fin del mundo. No fue difícil ver cómo esto se conecta con Apocalipsis 8:7, fuego desde el cielo, quemando 1/3 de la tierra, acompañado de visiones aterradoras en el cielo. Pero esto no fue solo un evento natural aislado. Los Ángeles, conocida mundialmente por su influencia a través del cine, la música y los medios, ha representado durante mucho tiempo valores que a menudo desafían las enseñanzas de las Escrituras. Ha glorificado la violencia, promovido la lujuria, elevado la riqueza y la fama por encima de todo, y se ha burlado abiertamente de Dios a través del arte, el entretenimiento y la política. En 2025, California aprobó leyes que permiten abortos hasta el momento del nacimiento. Hollywood continuó promoviendo programas que glorifican la brujería, el satanismo y relaciones distorsionadas. La ciudad vive en esplendor mientras innumerables personas sufren. Y en el punto más alto de esta rebelión cayó el fuego. Según el Apocalipsis, el fuego no cae solo como una señal, sino como un juicio. Y aquí arrasó con 1/3 de las zonas más ricas de la ciudad. No como castigo por un solo error, sino como respuesta a décadas de rechazo a la verdad divina. Así que lo que ardió en enero de 2025 pudo haber sido más que árboles y edificios. Tal vez fue el sonido de la primera trompeta, una advertencia inconfundible de que Dios no ignora la rebelión. Y si eso fue solo el comienzo, entonces el 2026 podría traer las siguientes trompetas con consecuencias mucho peores e imparables para cualquier esfuerzo humano. Ahora tomemos Lucas 21:25. Habrá señales en el sol, la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las naciones, perplejidad por el bramido del mar y de las olas. No se trata de fenómenos climáticos comunes, son advertencias escritas en el cielo. Jesús advirtió de un tiempo en que el mar rugiría como una bestia salvaje, y el miedo se apoderaría de las naciones al ver cómo las aguas se elevan lo suficiente como para amenazar la tierra misma. Eso es precisamente lo que ocurrió durante el ciclón Alfred en marzo de 2025. Esta enorme tormenta tropical, clasificada como huracán categoría 4, golpeó la costa este de Australia el 12 de marzo, con vientos de hasta 220 kilómetros por hora y una ola monstruosa de 8 metros. En la ciudad de Cairns, barrios enteros fueron consumidos por el mar. En Townsville,
Las calles se convirtieron en ríos profundos, algunos de hasta 3 metros. En solo 2 días, más de 180.000 personas tuvieron que evacuar sus hogares y más de 1.200 casas quedaron bajo el agua solo en Queensland. El río Bardequín se desbordó, rompió los diques y anegó tierras agrícolas. También cortó la autopista Bruce, la única ruta terrestre principal que conecta Brisbane con Cairns. Mientras tanto, en Nueva Gales del Sur, la ciudad de Sydney sufrió su peor inundación en medio siglo. El río Hawkesbury superó los 13 metros, arrastrando ganado y vehículos a su paso. Después del desastre, los residentes incluso vieron cocodrilos nadando por las calles inundadas de Cairns, moviéndose lentamente entre los escombros flotantes. El sonido del océano era ensordecedor, con olas golpeando los edificios como un trueno constante. Lucas 21:25 describe exactamente esto: el bramido del mar y de las olas. Ese rugido fue real, y el miedo de las naciones se desarrolló en vivo ante los ojos del mundo. Australia declaró una emergencia nacional. Se enviaron solicitudes de ayuda a Nueva Zelanda y a Estados Unidos. Ver a un país desarrollado y rico luchar por sobrevivir ante semejante caos sorprendió a muchos alrededor del mundo. Esto no fue solo una tormenta, fue la Escritura cobrando vida. El mar rugió, las olas destruyeron y la humanidad sintió su peso. Si esto ocurrió en 2025, imagina lo que podría suceder en 2026. Tal como advirtió Jesús, el rugido del mar podría pronto resonar en otras tierras antes de su regreso. Ahora consideremos lo que dijo Jesús en Mateo 24, 6-7. Oirán de guerras y rumores de guerras, nación se levantará contra nación y reino contra reino. Hace 2000 años, Él predijo un tiempo en que la paz desaparecería y el conflicto dominaría. Y hoy estamos viviendo en ese tiempo. Esta profecía no es simbólica, es una llamada de atención. Y esa llamada se escucha fuerte y clara en Ucrania en octubre de 2025. Rusia continúa su brutal campaña militar sin pausa. En solo 7 días, el ejército ruso realizó 84 ataques aéreos separados, lanzó 193 bombas guiadas de precisión y envió más de 6.300 drones Shahed al espacio aéreo ucraniano. Ciudades como Kiev, Kharkov y Chernigov sufrieron los peores daños. Edificios de apartamentos explotaron en medio de la noche mientras las familias dormían dentro. Como resultado, 12.000 hogares perdieron el suministro eléctrico. Incontables personas quedaron atrapadas bajo edificios colapsados. Ucrania sigue resistiendo, pero el costo humano es inmenso. Desde el inicio de la invasión han muerto más de 46.000 soldados ucranianos y otros 380.000 han resultado heridos. Se han perdido más de 10.000 tanques y vehículos blindados. Sin embargo, lo que más asusta al mundo no son las bombas, es el temor latente de una guerra nuclear. El 13 de octubre de 2025, Dmitry Medvedev, uno de los principales líderes de Rusia, emitió una declaración aterradora. Dijo que si Estados Unidos enviaba misiles Tomahawk a Ucrania, Rusia los trataría como armas nucleares y respondería en consecuencia. Al mismo tiempo, Vladimir Putin rechazó una propuesta de paz del expresidente Donald Trump y ordenó el despliegue de misiles Oreshnik en Bielorrusia, con planes de activarlos antes de fin de año. Esto no se trata solo de política, es profecía en movimiento. Jesús dijo que oiríamos de guerras, y hoy se oyen explosiones todos los días. Advirtió sobre rumores de guerra, y ahora el mundo contiene la respiración.
temiendo un ataque nuclear, predijo nación contra nación, y la agresión de Rusia confirma sus palabras una vez más. Lo que vemos en 2025 es solo el comienzo. El próximo año, 2026, podría ser el momento en que todo estalle. Las Escrituras no mienten. Estás presenciando su cumplimiento ante tus propios ojos. Zacarías 12, 2-3 también revela una imagen poderosa. Haré de Jerusalén una copa que embriague a todos los pueblos de alrededor, una piedra pesada para todas las naciones. Esto significa que el mundo será arrastrado al conflicto por causa de Jerusalén. La ciudad será una fuente de tensión global, imposible de manejar sin consecuencias. Es una profecía que resalta los últimos días, donde Dios permite que Jerusalén se convierta en el centro del desorden mundial, atrayendo a todas las naciones a una batalla que no pueden ganar. Y en 2025, esta profecía comenzó a tomar forma a través del conflicto continuo en Gaza e Israel. En marzo, Israel inició la Operación Poder y Espada, una acción militar a gran escala contra Hamas. Esta ofensiva rompió un frágil alto el fuego que apenas se había sostenido desde enero. En la noche del 18 de marzo, aviones de combate israelíes atacaron objetivos de Hamas en Gaza, Khan Yunis y Rafah. Según el Ministerio de Salud de Gaza, más de 400 palestinos murieron en solo unos días. Muchos eran mujeres y niños. Israel explicó que la operación tenía como objetivo evitar que Hamás lanzara una nueva ola de ataques. Poco después de los bombardeos, las fuerzas terrestres entraron, tomando el control de zonas estratégicas como el corredor de Netzerim, una ruta clave que efectivamente divide Gaza en dos y limita el movimiento de personas y ayuda. En solo una semana, miles de edificios fueron arrasados. Los hospitales se desbordaron con los heridos. Los suministros médicos escasearon. La presión sobre los civiles se volvió insoportable. Entonces llegó octubre y una vez más el conflicto se intensificó. El 10 de octubre se anunció un nuevo alto el fuego, mediado por Estados Unidos bajo el presidente Donald Trump. Israel retiró algunas tropas y permitió la entrada de ayuda humanitaria en Gaza. Pero solo 9 días después, el 19 de octubre, la violencia volvió a estallar. Hamás emboscó a soldados israelíes cerca de Rafah, matando a 2, el mayor Yaniv Kula, de 26 años, y el sargento Itai Yavetz, 26 años de 21 años. Israel acusó a Hamás de romper el acuerdo de alto el fuego y reaccionó con una poderosa oleada de ataques aéreos. Solo ese día, al menos 44 palestinos perdieron la vida. Desde el 10 de octubre, un total de 97 personas habían muerto y más de 230 resultaron heridas. En respuesta a la violencia, Israel cerró temporalmente el cruce de Rafah, deteniendo el flujo de suministros humanitarios hacia Gaza. Sin embargo, anunciaron que el alto el fuego y la entrega de ayuda se reanudarían el lunes 21 de octubre. Hamás, por su parte, negó cualquier implicación en el ataque y afirmó que Israel lo usaba como excusa falsa para lanzar otra ofensiva. El primer ministro Benjamín Netanyahu ordenó represalias inmediatas y contundentes, provocando reacciones internacionales. Las Naciones Unidas pidieron una investigación completa. Países como Turquía e Irán criticaron duramente a Israel y estallaron protestas masivas en Europa y Estados Unidos, con manifestantes exigiendo sanciones y justicia. Estos acontecimientos están estrechamente ligados a la profecía encontrada en Zacarías. Jerusalén y Gaza se han convertido en el centro de la agitación mundial, y tal como predijo la Escritura, las naciones se están levantando contra Israel. La imagen de la copa que hace temblar se refleja vívidamente en la forma en que este conflicto sacude a la comunidad internacional. En la ONU,
Las alianzas políticas son puestas a prueba. Mientras Estados Unidos aboga por la paz, países como Irán apoyan abiertamente a Hamás. Este es un asedio moderno. No se libra solo en el terreno con armas, sino también mediante la diplomacia, los medios y la opinión global. Cada país está ahora involucrado de alguna manera, tomando partido, ejerciendo presión o lanzando advertencias. Jerusalén es la piedra pesada mencionada en la profecía, una carga que nadie puede sostener sin sufrir las consecuencias. Esto no es una coincidencia. Es el cumplimiento de palabras antiguas que revelan cómo Dios está reuniendo a las naciones para una confrontación final, con Jerusalén en el centro. Si 2025 ya ha traído este nivel de unidad y tensión contra Israel, entonces 2026 podría ser el momento en que el asedio tome forma por completo, tal como previó Zacarías. Ahora veamos Apocalipsis 16:12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y su agua se secó para preparar el camino a los reyes del oriente. Este momento es una pieza clave de los juicios finales en el Apocalipsis, donde el Éufrates se seca para abrir paso a poderosos gobernantes y sus vastos ejércitos, rumbo a la batalla final, el Armagedón. En mayo de 2025, este versículo pareció cobrar vida en un escenario nuevo e inesperado, el mar de la China Meridional. El 22 de mayo, estallaron tensiones cuando embarcaciones chinas colisionaron con barcos de Filipinas cerca de las disputadas islas Spratly. La confrontación se intensificó cuando un barco de la Guardia Costera china embistió deliberadamente a una embarcación filipina que recogía muestras de arena cerca de Sandy Cay, uno de los arrecifes en disputa. Este no fue un incidente aislado. Solo unas semanas antes, entre el 21 de abril y el 9 de mayo, Filipinas y Estados Unidos realizaron ejercicios militares conjuntos, conocidos como Balikatan. Participaron más de 14.000 tropas, simulando respuestas a invasiones, defensa costera y operaciones con misiles. Estas maniobras contaron con el apoyo de aliados como Japón y Australia, justo cerca de las Spratly en disputa. China vio esto como una amenaza directa y respondió con fuertes advertencias, mostrando su poder militar y afirmando control sobre rutas marítimas críticas. En términos bíblicos, el secado del Éufrates no es solo físico, simboliza la eliminación de barreras, allanando el camino para que las fuerzas del Oriente avancen. Hoy, China, vista por muchos como uno de los reyes del Oriente, está asegurando rutas en el mar de la China Meridional, vías vitales para transportar soldados, suministros o armas en cualquier conflicto global futuro. Estas crecientes tensiones, colisiones y simulacros de guerra se asemejan a preparativos para lo que la profecía llama la última gran guerra. Lo que presenciamos en 2025 podría ser el inicio de esta visión tomando forma, preparando el escenario para una gran escalada en 2026 que acerque al mundo al caos descrito en el Apocalipsis. Finalmente, examinemos Isaías 17:1. Profecía sobre Damasco. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será un montón de ruinas. Esta es una de las profecías más claras y directas de la Biblia. Habla de la destrucción total de Damasco, la capital de Siria. Una ciudad con más de 11.000 años de historia continua está destinada a quedar reducida a escombros, sin funcionar más como ciudad. No se trata de un daño parcial, es una devastación completa, parte del juicio de Dios en los últimos tiempos. Muchos creen que esta profecía aún no se ha cumplido, ya que Damasco todavía existe hoy. Sin embargo, la creciente crisis en Siria hace que parezca más cercana que nunca, como si el mundo se acercara al momento en que este versículo se haga realidad. En 2025,
Siria está atrapada en un conflicto violento que refleja fuertemente el camino hacia esta profecía. Aunque Bashar al-Assad fue derrocado en 2024 por un grupo islamista liderado por Ahmed al-Sharaa, la paz no llegó. En su lugar, el país descendió en un caos aún más profundo. Para julio de 2025, la violencia en el sur de Siria se había desbordado. Todo comenzó el 11 de julio, cuando se produjo un robo en la autopista que conecta Damasco con Suwaida. Un comerciante druso fue atacado por tribus beduinas y el incidente escaló rápidamente. Milicias drusas, combatientes beduinos y fuerzas del gobierno se enfrentaron violentamente. En solo 4 días, el conflicto cobró la vida de más de 250 personas, incluidos 138 soldados, además de mujeres y niños, según las Naciones Unidas. El gobierno de Sharaa envió refuerzos a Suwaida, pero los enfrentamientos no cesaron. Se usaron morteros y armas pesadas, y la carretera principal de Damasco hacia el sur fue cortada, aislando regiones enteras. Luego, la situación se intensificó aún más. El 16 de julio, Israel llevó a cabo ataques aéreos directos sobre la ciudad de Damasco. Golpearon edificios gubernamentales, incluyendo el Ministerio de Defensa y zonas cercanas a la residencia presidencial. Varias estructuras clave fueron destruidas. Al menos 3 personas murieron, y el pánico se extendió por la capital. Israel justificó los ataques, afirmando que tenían como objetivo proteger a la comunidad drusa, a quienes consideran aliados, y detener a fuerzas hostiles que intentaban llegar a las fronteras de Israel. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, hizo una declaración contundente. Se acabó el tiempo de las advertencias en Damasco. Prometió acciones más duras y decisivas contra el régimen sirio. Estos fueron los ataques aéreos más agresivos sobre la capital desde la caída de Assad. Siguieron a bombardeos anteriores en lugares como Suwaida y Daraa. La profecía de Isaías ya no es lejana, se está acercando mientras Damasco tiembla bajo el peso de la guerra. Las Naciones Unidas calificaron los ataques aéreos de Israel en Damasco como un acto irresponsable que violó la soberanía de Siria. Pero lo que resulta realmente impactante es cómo esta situación refleja Isaías 17:1 con escalofriante claridad. Damasco, el antiguo corazón de Siria, ahora está seriamente amenazado. Está siendo golpeado por ataques externos, desgarrado desde dentro por el conflicto civil y rodeado por tensiones crecientes con Irán y Hezbollah. Isaías predijo que la ciudad se convertiría en un montón de ruinas. En julio de 2025, esa visión pareció comenzar a cumplirse. Los principales edificios gubernamentales en Damasco fueron destruidos por bombardeos. Se están sentando las bases, un régimen frágil, vecinos agresivos y ataques directos que podrían escalar en cualquier momento hasta una destrucción total. Aún no se ha llegado a ese extremo, pero la sensación es peligrosamente cercana. Si ya se está alcanzando este nivel de devastación en Damasco en 2025, no es descabellado imaginar que 2026 sea el año en que la ciudad colapse por completo, tal como profetizó Isaías. No marcaría solo la caída de una ciudad, sino la llegada del juicio divino en los últimos días. Todo lo que has visto en este video, guerras incesantes, terremotos devastadores, fuego cayendo del cielo, océanos desbordados con furia, el mundo volviéndose contra Jerusalén y Damasco al borde de la ruina, nada de esto es coincidencia. Esta es la profecía desarrollándose a plena vista. La Biblia está cobrando vida, versículo por versículo. Jesús dijo en Mateo 24:33, «Cuando vean todas estas cosas, sepan que está cerca, a las puertas». Y ahora estás presenciándolas. Los acontecimientos de 2025 fueron solo el acto de apertura, un ensayo.
Lo que viene en 2026 podría ser el verdadero comienzo del fin. Puede que estemos al borde de la gran tribulación, 7 años de pruebas, juicios, plagas, control global y el surgimiento de la marca de la bestia. Y 2026 bien podría ser el año en que todo comience. ¿Por qué ahora? Porque la Biblia establece 6.000 años desde la creación de Adán hasta el inicio del reino de Cristo, 6 días de trabajo antes de un 7º día de descanso. Aproximadamente 4.000 años pasaron desde Adán hasta el nacimiento de Jesús y unos 2.000 más desde Jesús hasta hoy. Eso nos lleva al punto de los 6.000 años. Varias líneas de tiempo bíblicas, incluyendo cronologías hebreas tradicionales, sitúan el final de estos 6.000 años entre 2025 y 2030, justo donde está 2026, en el centro de la línea de tiempo. Además, Daniel 9:27 nos dice que la tribulación comenzará con un falso acuerdo de 7 años, un tratado de paz engañoso. Y ahora mismo, los líderes mundiales están preparando el terreno para ese pacto. Por eso, 2026 podría marcar el primero de los 7 años más difíciles de toda la historia. Y tú estás vivo para verlo. No esperes más. Dale me gusta y suscríbete. Tu apoyo ayuda a difundir esta advertencia profética a otros antes de que se acabe el tiempo. Vuelve tu corazón hacia Dios. Pide su perdón. Acepta a Jesucristo como tu Salvador. Él es el único camino a la vida eterna. Comparte este video con alguien que necesita despertar antes de que sea demasiado tarde. Prepárate espiritualmente. Lee tu Biblia todos los días. Ora sin cesar. Vive con propósito. Si llegaste hasta aquí, deja un comentario. Mi fe está en Cristo. Estoy listo para 2026. Que Dios te bendiga abundantemente. Nos vemos en el próximo video. Amén.